Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Eduardo San Lobatón, un joven líder que representa relevo y renovación del liderazgo político en el Partido Revolucionario Moderno. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el doctor Roberto Fulcar, presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno, para hacer oposición a la administración del PLDismo gobernante. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. ¿Qué está ocurriendo en la comunidad política nacional? Que queremos que los partidos políticos, todos sus primarias, con el padrón de cada partido. ¿Por qué? Porque de esta manera fortalecemos la democracia dominicana y de esta manera impedimos que el PLDismo gobernante que quiere hoy avasallar a la comunidad política de oposición imponiéndole una ley de partidos inconstitucional con el padrón de la Junta, es decir, las primarias con el padrón cerrado de la Junta, en vez de que sea con el padrón de cada partido político y que esa comunidad elija a sus dirigentes y candidatos en libertad. ¿Qué significa ese comportamiento del PLDismo gobernante que quiere imponer esa ley de partidos políticos que tiene 17 años, que han impedido que el Congreso Nacional, que ellos dominan, la aprueben? Ahora la están considerando, inclusive haciendo ostentación lamentable. Ahora el comité político sustituyendo a los legisladores porque ellos controlan el Congreso Nacional. Y ahora el comité político decidió escoger a un grupo de abogados constitucionalistas para que digan que no es inconstitucional esa ley del 2005, es decir, lo que aprobó la Suprema Corte de Justicia, que declaró que era con primarias de cada partido, que eso es lo que manda la Constitución. Es el derecho de los ciudadanos, y el derecho de los ciudadanos, cuando los partidos los representan, se convierten con personería jurídica, y ahora el PLDismo gobernante lo quiere impedir. Familia dominicana, tenemos que darnos cuenta de este comportamiento del PLDismo gobernante que quiere cada vez más. No solamente nos demuestran que son corruptos con impunidad garantizada, sino que también con su arrogancia y su prepotencia se consideran dueños de la República y que no hay un régimen de consecuencia que impida su comportamiento. Y nosotros decimos que sí. Y te pedimos, familia dominicana, que apoye tu democracia, que defienda tu democracia, que no le tenga miedo, como decía Felucho, a los ladronazos del PLD que han traicionado a Juan Bosch, que han traicionado sus principios, es lo que le enseñó ética y moral, y se han comprometido con la corrupción y ahora con una impunidad garantizada por el presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez, dueño y líder del PLD hoy. Hoy, familia dominicana, lo que necesitamos es el fortalecimiento democrático. Ese fortalecimiento democrático es con los votos para producir cada 4 años un presidente diferente y de un partido diferente. Eso es lo que necesitamos.
De lo contrario, veamos un comportamiento que le importa poco a los que nos desgobiernan hoy, como son todos estos escándalos de corrupción, con Odebrecht, con los aviones supertucanos, con Corde, con el CEA, con Quirinito. Miren lo que está sucediendo, miren lo que está pasando en ese Poder Judicial. Y eso no tiene un régimen de consecuencias porque dominan todos los poderes, porque no hay contrapeso. Entonces tú, yo y todos los dominicanos que luchamos, creemos y defendemos la democracia y la libertad, tenemos que decirle que no pasarán. Para poder decirle que no pasarán, tenemos que pronunciarnos sin temor ni favor al PLDismo gobernante de Danilo o del corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, todavía presidente del PLD. Hay que decirle a esta gente que dejen de ser autoritarios y se conviertan en demócratas, que parece que es muy difícil. Reflexionemos, familia dominicana. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Eduardo San Lobatón, un joven relevo de la renovación del liderazgo político en el principal partido de oposición, el Partido Revolucionario Moderno. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Eduardo San Lobatón, un representante del relevo, de la renovación del liderazgo político en el Partido Revolucionario Moderno, donde hace un liderazgo grande, abogado de los tribunales de la República y un hombre público comprometido con la democracia y con la libertad en la República Dominicana. Doctor Eduardo San Lobatón, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría saber por qué usted tiene cifradas sus esperanzas en la Convención Nacional del Partido Revolucionario Moderno, donde usted forma parte de ese ejército de relevo y de renovación de liderazgo. ¿Qué podría usted decirnos? Don Guillermo, la República Dominicana asiste a un momento clave de su historia democrática. El Partido de la Liberación Dominicana ha copado todas las instituciones de poder del país, de una manera absurda, de una manera abusiva, donde ha despejado cualquier clima de tranquilidad que pudiera haber existido en la República Dominicana. Y surge el Partido Revolucionario Moderno, surge como una expresión de libertad, como una expresión de tesón y de dedicación. Y nos convertimos, don Guillermo, en la primera mayoría opositora de la República Dominicana en medio de grandes precariedades. Somos el único partido político que elige para las elecciones del 2016 una candidatura democrática encabezada por nuestro buen amigo Luis Abinader, porque ningún otro partido político presentó un candidato a la presidencia que fuera hijo de democracia, del voto de los militantes y de los ciudadanos del partido. El PRM concluye esa primera etapa el 16 de mayo del 2016, acumulando casi el 35% de los mal contados votos, don Guillermo. No podemos nunca dejar de decir de los mal contados votos. Ahora esta segunda etapa, que es la etapa de la consolidación de la mayoría que representa el Partido Revolucionario Moderno, donde ya su comisión ejecutiva y su comisión política han anunciado para el mes de noviembre una convención democrática que deberá renovar y deberá legitimar las autoridades del PRM desde su presidencia y su secretaría general, a los municipios, a las zonas, a las localidades, porque, don Guillermo, el partido político que no se abraza a la sociedad, el partido político que no se abraza a las juntas de vecinos, a los jóvenes profesionales, a las mujeres,
no puede tener futuro. Y en la República Dominicana los partidos políticos asisten a una crisis. Asisten a una crisis porque el PLD los ha comprado, porque el PLD los ha corrompido, porque el PLD los ha maniatado. Pero el Partido Revolucionario Moderno es el bastión de la democracia y de la libertad que le queda a este país. Y por eso un grupo de hombres y mujeres que creemos en el relevo, que creemos en la forma diferente de hacer política, estamos muy contentos de que en noviembre le vamos a dar una demostración al país de que en el PRM se hace política de una manera diferente, don Guillermo. Doctor Eduardo San Lobatón, en estos tiempos de crisis de valores en grande, en estos tiempos de corrupción sin sanción y una impunidad garantizada por la administración del presidente Danilo Medina Sánchez y su brazo político, que es el Partido de la Liberación Dominicana. En estos tiempos en que la juventud, muchos jóvenes dominicanos, cada vez más la delincuencia es el camino de ellos. Otros también la delincuencia con la droga, con los estupefacientes. ¿Cómo ve usted estos acontecimientos grandes? Para no decirle, una madre ahorca a su hija de 5 años, o un padre mata a la esposa y a sus 2 hijos, o tantos casos grandes que también han conmovido a nuestra sociedad dominicana en nuestros hogares. ¿Qué podría usted decir? Don Guillermo, con mucha preocupación nosotros vemos cómo el deterioro de la corrupción termina siendo un deterioro de valores en la República Dominicana. Esta semana hemos asistido, don Guillermo, a un recluso, a un preso, para llamarle en español, que desaparece por arte de magia, que dicen que muere, que dicen que está vivo, que dicen que se escapó, reflejando, poniendo en evidencia el desorden institucional en el que vive la República Dominicana, con estos casi 20 años de poder cuasi absoluto del Partido de la Liberación Dominicana y de su comité político, de sus 35 caballos del comité político, don Guillermo. Toda América Latina, don Guillermo, se retrata en un escándalo de corrupción donde hay procesados vicepresidentes, expresidentes de la República, todo tipo de funcionarios. En la República Dominicana no pasa nada, don Guillermo. Nosotros tenemos que hacer conciencia de que la Judicatura Nacional, de que el Ministerio Público tienen que tener finalmente un tinte completamente independiente del poder político, don Guillermo. Mientras en este país dependa de la voluntad de un presidente de la República, y más aún de este presidente de la República, don Guillermo, la impunidad campeará por su fuero. Esas escenas que usted describe, don Guillermo, llenan a uno de sensibilidad. Es verdaderamente penoso tener que describir algunos de los sucesos en el país en el que yo me crié, don Guillermo, que no hace tanto tiempo. Nadie hablaba de secuestros, nadie hablaba de hijos contra padres, de crímenes horrendos. Yo creo que eso ha sido el deterioro de una crisis de valores en la República Dominicana, porque nuestro liderazgo no nos está dando el ejemplo adecuado. En los últimos 25 años, don Guillermo, la República Dominicana no tiene un solo procesado no tiene de corrupción administrativa de manera definitiva. Eso quiere decir, don Guillermo, que o estamos gobernados por ángeles, que no es el caso, o sencilla y llanamente en este país hay un régimen de impunidad patrocinado desde el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Y por eso es la labor, don Guillermo, de todos los dominicanos de buena voluntad, de buscar la manera de participar, de buscar la manera de ayudarnos. Como decíamos en la pregunta anterior, el Partido Revolucionario Moderno es el vehículo, es la vía, porque este país necesita un cambio político, necesita sacudirse desde sus inicios, sacudirse en todos los sentidos, porque no podemos seguir viviendo en un país, don Guillermo, donde un regidor gane 15 veces lo que gana un maestro de escuela, donde un diputado gane 20, 25 veces lo que gane un doctor en medicina que hace turno en el hospital Robert Reed Cabral. Es que tenemos esta sociedad de patas arriba. Es que los políticos, don Guillermo, han creído que esto es de ellos y no es así. Mire cómo ese comité político del PLD
ahora sale después de 20 años de discusión de una ley de partido, ahora sale con que van a consultar a unos supuestos expertos constitucionales. Todo eso es el régimen de impunidad, todo eso es el régimen de que nada es nada, don Guillermo. ¿Usted cree que ese ejercicio de decencia política que usted expresa, usted cree que ese partido revolucionario moderno bajo el liderazgo de Luis Abinader, usted cree que de ganar el poder, como hay tantas esperanzas de que eso suceda, no irán a robar y a saquear, a hacer lo mismo que hace el PLDismo gobernante? Muchos de ellos que se han hecho multimillonarios desde la función pública. ¿Qué diría usted? Mire, don Guillermo, ese es el gran reto. Y yo estoy convencido de que en el PRM hay una firme determinación de marcar la diferencia. Yo le decía a unos amigos en días anteriores que Luis Abinader nunca ha administrado un centavo de la cosa pública. Sin embargo, sí ha sido exitoso administrando cientos y cientos de miles de recursos de empresas exitosas. Es una persona que ha demostrado que puede haber pulcritud. Pero no solo eso, no se trata solo de Luis. Se trata también de que el PRM le ha demostrado a este país que puede administrar las principales ciudades del país, que tenemos el senador más joven del país, que tenemos la diputada más joven del país. Es el vehículo donde se ha podido comenzar a transitar el relevo de la actividad política. Además, don Guillermo, hay una sociedad que nos está viendo. Y si nosotros osáramos parecernos, no iguales, no, siquiera parecernos a este desmán de este grupo de mujeres y hombres que nos han gobernado en los últimos 20 y tantos años, simple y llanamente, don Guillermo, pagaríamos el precio cruel de la historia, el precio cruel de la irrelevancia, y no nos lo perdonarían ni nuestros padres, ni nuestros antecedentes, ni nuestros descendientes. Es un reto histórico que tenemos de decirle a este país que no es cierto que todo el que va a la cosa pública va a robar, que no es cierto que todo el que quiere un cargo público lo quiere porque se quiere aprovechar de la miseria de este país. No es cierto que podemos ir a la cosa pública, don Guillermo, olvidarnos de Guachupita, de Gualey, de Cienfuegos, de Manganagua, de Los Alcarrizos, donde hay una miseria que arropa a nuestra gente. Y como decía John Kennedy, don Guillermo, las sociedades que olvidan a sus muchos pobres no pueden proteger a sus pocos ricos. Estamos todos en el mismo barco. Esta es una isla donde nosotros compartimos grandes situaciones con un país de mucha miseria y tenemos nosotros mucha miseria en nuestro país también. Aquí ya no hay chance para una clase política que quiere llegar a los cargos públicos a robar. Si fuera así, don Guillermo, lamentablemente esa clase política recibirá su merecido de una sociedad que ya no aguanta más y que no va a esperar más. Doctor Eduardo San Lobatón, también estos son tiempos de que líderes como usted, jóvenes que representan relevo y renovación de liderazgo, deben decirle al pueblo dominicano que en este país donde no hay un régimen de consecuencia, realmente lo que piensan del escándalo de Brecht, del escándalo de los aviones Super Tucano, del escándalo Hoy Soy, del escándalo en el CEA, con la sangre inclusive, en CORDE, y entonces estos escándalos grandes en el Poder Judicial. ¿Qué dice usted? Mire, don Guillermo, todo el que paga impuestos, todo el que ha transitado por una carretera o que ha visto un barrio marginado en este país, cuando oye estos casos, 98 millones de dólares, 3 millones de dólares por aquí, un hospital que hay que hacerlo 3 veces, un ingeniero que se suicida, tú dices, Dios mío, ten piedad de este país. ¿Cómo es posible que aquí no haya habido ninguna consecuencia de manera definitiva en los temas de corrupción? Porque ¿cómo le decimos nosotros, don Guillermo, a ese televidente de 18, de 17, de 20 años, que está empezando su vida,
que se ponga a estudiar, que se ponga a trabajar, que se ponga a trabajar por un sueldo mínimo, que se ponga a pagar impuestos, que pague el 18% del ITEVI en todo lo que compra. Cuando él prende la televisión, don Guillermo, y ve unos señores que nunca han pagado impuestos, que nadie sabe de qué han vivido, y andan en helicópteros, y andan en carros del año, y andan, que no es que eso esté mal, el que Dios le bendice, que por su trabajo, que por su emprendedurismo pueda hacer riqueza, eso no está mal, pero lo que usted no puede ir a la cosa pública a hacerse rico, y lamentablemente, hasta que no tengamos un poder judicial completamente independiente, que debo decir, don Guillermo, porque generalizar es un error, en este país hay grandes jueces, y hay grandes fiscales, gente que trabaja honradamente y que hace de tripa corazón en ese Poder Judicial. Pero todavía falta mucho, porque es que la política y el PLD y el comité político del PLD ha influido demasiado en ese sistema. Y esa es la transformación que tenemos que hacer. Ahí hay jueces de carrera, ahí hay fiscales de carrera, ahí hay gente que ha hecho un gran trabajo. Pero también está la corrupción en la justicia. Claro que sí. Es muchísimo. decir, jueces corruptos, Ministerio Público corrupto, es verdad que no son todos, es una minoría que daña al Poder Judicial. Y es el papel, don Guillermo, de la clase política dominicana. Y para mí, el último reducto, la última esperanza, la constituye el equipo político que deberá transformar esta sociedad derrotando al PLD en las próximas elecciones, que es el Partido Revolucionario Moderno, que debe serlo con Luis Abinader a la cabeza, porque es que este país necesita un recambio de forma de hacer las cosas, porque es que esa corrupción muchas veces encuentra el camino porque no hay consecuencias, Doctor Eduardo San Lobatón, son muchos los dominicanas y los dominicanos de todos los colores políticos que se preguntan, ¿hasta cuándo el pueblo dominicano va a mantener corrupción sin sanción, con impunidad, y cada día escándalos y más escándalos, y no afecta, parece, a los que están sordos, ciegos y mudos desde el poder político? ¿Qué diría usted? Don Guillermo, ya la sociedad dominicana cambió, y ya la sanción moral, que es la más importante de todas las sanciones, se presenta en este país. Con ese movimiento tan rico en expectativas, tan rico en esperanza, que fue el movimiento verde, de la marcha verde, ya en este país se instauró una sanción moral. Ya aquí hay gente que no pueden ir tranquilamente a un restaurante. Ya aquí hay gente que no pueden ir tranquilamente a un estadio de béisbol, porque la sociedad los mira, los observa y los critica. Lamentablemente, en este país, lo que falta, ya tenemos la sanción moral, ya esa sanción moral está ahí. Ahora falta la sanción jurídica, la sanción institucional, que es lo que nos falta. Nosotros tenemos que seguir empujando, y cuando los políticos y las políticas entiendan que esa sanción moral se traduce en derrota electoral, entonces veremos el verdadero cambio. Cuando nuestro sistema judicial se sienta libre del yugo opresor de una clase política encabezada por el comité político del PLD, esa justicia entonces sancionará de manera drástica, de manera irrevocable, a los que jueguen con la miseria de este país, a los que les roben a los de la cañita, a los que les roben a Cristo Rey, a los que les roben a los kilómetros, a los que les roben al hospital Robert Rick Cabral, donde se murieron unos niños por falta de unas válvulas que valen 15,000, 20,000 pesos, y por eso se murieron unos niños. Esos corruptos no les roban al aire, les roban al Robert Rick Cabral. Y la corrupción ha contaminado también al sector empresarial. Es verdad que no son todos, pero hay empresarios corruptos asociados precisamente con los que han venido robando durante 17 años, miembros inclusive del comité político y del comité central, y ahora son también grandes corruptos. ¿Usted qué piensa? Don Guillermo, la corrupción pública mala, la corrupción privada mala también. No podemos hacer la distinción ni podemos obviar la realidad de que
la República Dominicana, la sociedad dominicana y la justicia dominicana tienen que castigar por igual al que hace lo mal hecho desde el gobierno o al que lo hace desde el sector privado, don Guillermo. No puede haber distinción porque una alimenta a la otra y tenemos que combatirla las dos. Doctor Eduardo San Lobatón, entonces hay presente y hay futuro en el Partido Revolucionario Moderno, con esa cita que tienen ustedes, la Convención Nacional, para escoger a los dirigentes de su partido. ¿A quién quiere usted que sea el próximo presidente del Partido Revolucionario Moderno elegido por los votos? ¿Qué diría usted? Mire, don Guillermo, será un evento transformador. El PRM necesita abrazarse de la sociedad dominicana en todos los renglones, juntas de vecinos, clubes deportivos, organizaciones profesionales. Y se trata no solo del presidente y el secretario general, sino del presidente. Yo estuve, don Guillermo, en Neiva hace unas semanas, en Dajabón, y en esos lugares lejanos de aquí, de donde estamos en este estudio de grabación, uno ve la efervescencia. Todavía hay algunos compañeros que comienzan a hacer pininos, como decimos, y todavía es muy nueva la noticia. Todavía no se sabe quiénes serán los candidatos. Uno, ojalá yo en lo personal, que personas como Orlando Jorge tengan la oportunidad de presentar sus aspiraciones, si así lo deciden. La buena amiga presidenta en funciones, la doctora Yanilda Vázquez, que también ha expresado. Quizá algunos de los que son parte de la dirección actual, quizá jóvenes que quieran verdaderamente hacer presencia del relevo, como por ejemplo nuestro buen amigo Andrés Lugo. La mención de nombre siempre es peligrosa, don Guillermo, pero la verdad es que lo importante, don Guillermo, lo importante es que nos decidamos todos a decir presente y a darle a este país un partido político que se decida a no bajar la cabeza, a no doblar la cerviz en la decisión infranqueable de derrotar a Danilo Medina, a Leonel Fernández y al comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Doctor Eduardo San Lobatón, con usted siempre nos agrada y se hace cada vez más frecuente que un líder de la renovación esté aquí con nosotros. Vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Bueno, don Guillermo, gracias de nuevo, gracias. La verdad es que la República Dominicana esté en medio de una situación que requiere que sus mejores hombres y mujeres digamos presente. Tenemos que decir presente, tenemos que participar, tenemos que organizarnos a través, ojalá, digo yo, de un partido político como el PRM, que está en su momento, que en nuestros locales, en nuestras direcciones, usted puede irse a inscribir. Vaya, se inscriba ahora en estos próximos 30 días que tenemos un programa para hacer nuestro padrón de militantes, para que sean los miembros del Partido Revolucionario Moderno los que puedan elegir a su dirección, a sus candidatos. Ojalá, don Guillermo, que muchos ciudadanas y ciudadanos puedan participar de la construcción de un cambio político, de la construcción de una forma diferente de hacer política. En eso andamos, en eso estamos, y con la ayuda de Dios vamos a salir con bien. Doctor Eduardo San Lobatón, usted seguirá siendo un invitado frecuente porque nosotros aquí en Aeromundo creemos firmemente en esa juventud que usted representa, en ese liderazgo que usted representa y además el ejercicio de la decencia política que necesitamos precisamente que se produzca en la República Dominicana en sus instituciones políticas. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Eduardo San Lobatón, un líder que representa relevo y renovación del liderazgo político en el Partido Revolucionario Moderno. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. También lo será el líder opositor, Roberto Fulcar, presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno. Aeromundo.
El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Roberto Furcar, presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno y uno de los líderes opositores que está cada vez más comprometido con el fortalecimiento de la democracia y de la libertad en la República Dominicana, en tiempos en que se rechaza el autoritarismo del poder político. Doctor Roberto Furcar, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación sobre la ley de partidos políticos. ¿Cuáles son las poderosas razones que pudiera tener el presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez, y el PLDismo que representa su brazo político, que es el Partido de la Liberación Dominicana, para sostener de que las primarias cerradas con el padrón de la Junta Central Electoral es lo que debe ser aprobado para la comunidad política nacional? ¿Qué dice usted? En primer lugar, don Guillermo, muchas gracias por invitarme de nuevo a Aeromundo, que seguimos cumpliendo, celebrando todavía esta gran fiesta cincuentenaria de esta tribuna de la democracia nacional y de este aporte a la institucionalidad democrática del país. Evidentemente, don Guillermo, la postura de un sector del Partido de la Liberación Dominicana, específicamente el presidente de la República, frente al tema de la ley de partidos políticos, que tiene lugar una discusión de hace mucho tiempo en la Comisión Conjunta del Senado y de la Cámara de Diputados. Esa postura lo que está haciendo es evidenciando una voluntad política de control, de intervención y de manejo de las decisiones propias de cada uno de los partidos políticos por parte del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que se proponen y qué es lo que pretenden hacer cuando intentan imponer un padrón abierto para las primarias simultáneas de los partidos políticos? Lo que intentan es utilizar el brazo largo del Poder Ejecutivo, de la corrupción y del clientelismo, no solamente para torcer la voluntad de los militantes de los partidos políticos, no solamente para imponer candidaturas favorables a sus intereses en cada uno de los partidos de oposición, sino también para utilizar el clientelismo y a través de los mecanismos de aporte que hace el Estado, de las tarjetas que aporta, de los beneficios sociales a gente humilde del país, utilizarlo para intervenir, también intervenir en la propia decisión interna del Partido de la Liberación Dominicana. Y quiero hacer una advertencia, don Guillermo, para aquellos que todavía no han entendido la magnitud de esto. ¿Sabe usted cuáles son los partidos que precisamente corren más peligro? Los mismos partidos aliados del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, los partidos del Frente Patriótico, todos se ponen en riesgo de ser desarticulados y de ser absolutamente controlada su dirección por parte de un sector del PLD si participan de un proceso convencional con padrón abierto de la Junta Central Electoral. Basta que hagan una distribución sencilla de unos cuantos miles de votos para el padrón de cada uno de esos pequeños partidos en una convención para ese partido y ese gobierno determinar quiénes van a ser los dirigentes de cada una de esa organización. De manera que tendrán entonces un presidente prisionero y un secretario general prisionero de cada uno de esos partidos políticos aliados y también de los partidos políticos de la oposición. Por eso, la postura del Partido Revolucionario Moderno, coherente y firme, es que hagamos primarias simultáneas organizadas por la Junta Central Electoral, pero con el padrón propio de cada partido. Y nosotros queremos hacer una advertencia, porque estamos claros de que la actitud del gobierno y del presidente Danilo Medina frente a este tema de las primarias de los partidos es una actitud de provocación,
Uno se pregunta qué es lo que desean. Además de utilizar todos los recursos del Estado, además de manipular la pasada Junta Central Electoral, además de hacer un desastre con el tema de los escáneres, además de reducirles votos a todos los competidores externos a su partido, también quieren ahora controlar la primaria. Pero ¿qué es lo que le quieren provocar a la democracia dominicana? Es un desorden nacional que quieren, es una confrontación política y social en este país, es que quieren alterar la paz ciudadana del pueblo dominicano. Pues nosotros queremos advertirle que nuestro partido es una organización de paz, de hombres y mujeres civilizados, pero no tenemos vocación ni de cobardes ni de huir. Nosotros vamos a defender a capa y espada el derecho que tiene nuestro partido a tomar decisiones internas, a elegir nuestro candidato y a tomar las decisiones que la Constitución y la ley nos tienen reservadas en nuestra condición de militantes de una organización que no es el PLD. Que hagan lo que ellos consideren con el PLD. Ese no es nuestro problema, pero que respeten la soberanía de cada uno de los partidos de oposición. Dígame una cosa, doctor Roberto Furcar, un dirigente opositor, un pueblo dominicano, dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos se preguntan, hoy no hay Congreso Nacional en la República Dominicana. ¿Por qué preguntamos eso? Porque ahora vemos que ha sido sustituido el Congreso por el Comité Político para decidir la ley de partidos políticos, que ya tiene 17 años, que ellos han impedido que el pueblo dominicano pueda tener para la comunidad política nacional una ley que trace precisamente el comportamiento de los partidos políticos. Ahora tiene que ser el comité político el que diga si acepta o no acepta el padrón de los partidos o el padrón de la Junta Central Electoral, que es el que prefiere el presidente de la República de acuerdo a nuestras fuentes. Pero ¿qué sucede? Que hay una sentencia del 2005 de la Suprema Corte de Justicia actuando como órgano constitucional que dice esa sentencia que no puede ser, que no es constitucional la participación en los partidos políticos en sus primarias con el padrón de la Junta Central Electoral, sino con el padrón de cada partido para garantizar precisamente el fortalecimiento de cada una de las instituciones de la democracia dominicana. ¿Usted qué dice? Don Guillermo, cualquier cabeza bien puesta, cualquier pensamiento organizado, cualquiera que tenga un mínimo de lógica y racionalidad, debe estar consciente de que un partido político es una organización donde coinciden un grupo determinado de ciudadanos y ciudadanas que tienen una coincidencia ideológica, política, social, ecológica, económica, etcétera, y que se organizan en un partido político. Al organizarse en ese partido político, los ciudadanos y las ciudadanas que participan de él asumen responsabilidades y deberes. Es decir, tienen que cumplir con ese partido, pueden cotizar con ese partido, asumen tareas de ese partido y obedecen una disciplina. En compensación, adquieren también derecho. ¿Cuál derecho? El principal de ellos es el derecho de escoger a las personas con las cuales o a través de las cuales van a competir con los partidos contrarios. Si usted va a quitarle ese derecho a los militantes de los partidos políticos, usted está diciendo que no existe razón de ser para ese partido, es decir, no existe, no tendría ninguna función el partido político. En consecuencia, a lo que está jugando ese sector del PLD, ese que ha sustituido el Congreso Nacional, primero por el comité político, y después dentro del comité político por dos personas, por dos dirigentes de ese partido. Y luego van a contratar esos dos dirigentes a unos supuestos constitucionalistas para que le digan si eso altera o atenta contra el mandato constitucional. Y yo quisiera saber, ¿qué profesional del derecho? ¿Cuál constitucionalista que se respete?
¿Cuál persona que sí quiera seguir caminando y que lo respeten en la República Dominicana se va a atrever a decir que la primaria de un partido lo van a decidir personas que no pertenecen a ese partido? Yo le digo, don Guillermo, usted pertenece a varios clubes. ¿Usted cree que en uno de los clubes de los cuales usted es socio, un particular puede ir a tomar una decisión sobre cuál es la directiva de ese club? ¿Usted cree que el grupo de accionistas de un banco puede permitir que otros ciudadanos vayan a decidir cómo se escoge la dirección de ese banco? ¿Usted cree que los organismos internacionales pueden permitir que cualquier otro vaya a tomar una decisión en lugar de esa directiva? O la ONU, o la OEA, o el Banco Mundial, o el Banco Interamericano de Desarrollo, o el CARICOM, o cualquier organización internacional. ¿Usted cree que el Consejo Nacional de Hombres de Empresa puede aceptar que usted y yo vayamos a decidir allá quiénes deben dirigirlo? No hay que ser ni abogado, no hay que ser constitucionalista, ni hay que ser un jurisconsulto. Basta con tener un mínimo de racionalidad y de lógica. Y además, basta con tener una gota de sentimiento por el respeto a los demás para saber que es una barbaridad lo que quiere cometer ese sector del PLD al intervenir burdamente las decisiones institucionales de otras organizaciones políticas de las que ellos no hacen parte. Doctor Roberto Furcar, es verdad que todos sabemos en la República Dominicana que el poder político que representa al presidente Danilo Medina Sánchez y su brazo político que es el PLD controlan todos los poderes del Estado. Nosotros creemos que esa es una de las razones por la que ellos entienden que pueden hacer lo que quieran. Pero fíjese usted y la familia dominicana, el Tribunal Superior Electoral, ese tribunal, ha dicho por sentencia que las primarias de los partidos políticos, esa primaria en cada institución política es la que debe prevalecer porque es inconstitucional que sea con el padrón de la Junta Central Electoral y con el planteamiento del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Usted qué dice? Claro, porque cualquier institución que se respete, si nosotros permitimos hoy que la primaria de los partidos políticos sea con un padrón abierto de la Junta Central Electoral, ese brazo largo y dañino, ese brazo disociador, ese brazo que tanto daño le ha hecho a la institucionalidad democrática del país, ese brazo que tanto ha corrompido, ese brazo que tanto ha sonsacado, ese brazo que tanto ha cortado la cabeza institucional de muchas organizaciones políticas, ese brazo largo que dividió al Partido Reformista en más de una ocasión y que ahora nuevamente intenta asaltarlo, ese brazo que posibilitó la división del Partido Revolucionario Dominicano, ese brazo que impide el crecimiento incluso de sus propios aliados porque intervienen en sus directivas. Ese brazo político es el peor veneno que tiene la institucionalidad democrática del país. Y yo hago un llamado a los señores legisladores, yo hago un llamado a los diputados que se respetan, a las diputadas que se respetan, a los senadores y senadoras que se respeten, hagan valer su condición de primer poder del Estado en la República Dominicana. No sean cómplices de una decisión que nos va a pesar a todos después, que la vamos a lamentar, porque aquí hay muchas organizaciones que no lo van a permitir. Yo puedo decir que tengo la seguridad de que el bloque de diputados y diputadas del Partido Revolucionario Moderno actuará con la coherencia con que hasta ahora lo ha estado haciendo, porque obviamente si alguien de nuestro partido se tuerce en una posición que es adoptada institucionalmente y ratificada por la organización, se pondrá de frente a la disciplina y a la institucionalidad de los estatutos del partido. Y así pensamos nosotros, que hay muchos otros legisladores de la oposición, incluso del Partido de la Liberación Dominicana, que tienen historia de lucha por la democracia y por la institucionalidad de este país, que no van a hacerse cómplices de eso porque los va a condenar la historia dominicana. Doctor Roberto Furcar, en estos tiempos en que ya nosotros como dominicanos, después del ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo,
hace 54 años que transitamos la vida democrática a través de los votos, como fue aquel proceso electoral del 20 de diciembre de 1962, que fue el primero y que resultara electo por la voluntad popular el patriota Juan Bosch. ¿A qué usted le atribuye a que hoy ese Partido de la Liberación Dominicana, que lleva 17 años para nosotros desgobernando la nación, con corrupción, sin sanción, con impunidad, con inseguridad ciudadana, con crisis económica por políticas económicas criminales y además por una capacidad de tener una fábrica de endeudamiento para comprometer presentes y futuras generaciones, hoy quiera imponer con autoritarismo lo que hoy entendemos nosotros que lo que nos queda en democracia, en libertad, la democracia interna de los partidos políticos? ¿Qué diría usted? Don Guillermo, hace 17 años el propio profesor Juan Bosch previó eso. En medio de la crisis que sufría política el país, una crisis política e institucional, una gran crisis de servicio que generó grandes movilizaciones sociales en el país en el año de 1990. En un momento en que el llamado a lucha del profesor Juan Bosch era desobedecido por la dirección de su propio partido, recuerdo yo que encontrándome en San Francisco de Macorís, vi en la televisión una declaración del profesor Juan Bosch diciendo: ese partido político que yo he fundado ya no es el partido que creamos. El Partido de la Liberación Dominicana, y lo estoy citando textualmente, ha sido asaltado por un grupo de oportunistas que solo piensan en sus intereses y en sus puestos. Probablemente en ese momento muchos dominicanos y dominicanos pudimos haber considerado que era una exageración del profesor Juan Bosch, pero era la visión de su sabiduría que se estaba anticipando a lo que luego se convertiría en una poderosa corporación sin límites y sin escrúpulos, que es capaz de todo con tal de engrosar sus bolsillos, sus tarjetas, sus cuentas bancarias y su patrimonio material en la República Dominicana. Mucha gente que antes postulaban posiciones democráticas, que incluso lucharon junto a nosotros en la construcción de la democracia de este país y que hoy uno tiene que ver con pena, con lástima, por ellos, no por nosotros. Tiene que ver con pena cómo se han convertido en verdugos de la democracia y de la institucionalidad nacional. Cómo propiciaron, por ejemplo, una Junta Central Electoral y un Tribunal Superior Electoral que se convirtieron en una daga en el cuello de la institucionalidad democrática y en un bate contra la oposición política del país. A uno no le alegra eso, a uno le amarga, le entristece ver a personas que uno por mucho tiempo respetó prestándose a esa condición. Gracias a Dios, yo estoy viendo señales positivas en ese sentido. Yo estoy viendo incluso dirigentes del propio Partido de la Liberación Dominicana luchando dentro de su partido contra eso. Y eso genera también esperanza, porque parece ser que hoy no podemos juzgar con un rasero a todo el PLD. Parece que hoy también dentro del PLD hay gente que se cansó de eso, que reniega de esa conducta, que se asquea de esa conducta y que no quiere cargar con el fardo de la corrupción, de la impunidad, de la sonsaca y de la manipulación a la institucionalidad democrática del país. ¿Qué podría decir un dirigente opositor como usted cuando el pueblo dominicano comprueba todos los días que el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez y del PLD no le importa los escándalos? Y nos explicamos. El escándalo de Odebrecht en el mundo ha tenido consecuencias. Lo último que acabamos de ver, no solamente que el presidente Lula de Brasil, el expresidente Lula, está de camino a la cárcel. Vemos al vicepresidente electo de Ecuador en la cárcel por la corrupción de los sobornos de Odebrecht. Vemos en Perú, vemos en Panamá. Estamos viendo una sanción en Colombia y en la República Dominicana no pasa nada. Nos dice la corporación delincuente Odebrecht que son delincuentes, es decir, que sobornaron
sabemos dónde están los ladrones. Ahora no hay sanción en la República Dominicana. Pero además nos encontramos que los escándalos de Hoy Soy, del CEA, de CORDE y de esa corrupción expresada con la ostentación de muchos miembros del comité político y del comité central, con esa riqueza de 17 años cuando llegaron pobres. Ahora vemos este gran escándalo y tampoco pasa nada. La policía busca muerto, vivo o muerto a Quirinito, un narcotraficante, un sicario que lo condenaron por 30 años. Le bajaron luego la sanción a 20 años y luego lo han declarado muerto. Ahora nos dicen que está en España, es decir, que se fue del país. Escándalo tras escándalo y al gobierno no le importa. ¿Usted qué dice? Que la República Dominicana penosamente se ha convertido en un paraíso de la impunidad. Y por eso es que la propia Odebrecht ha declarado que ellos en su consejo directivo tomaron la determinación de escoger a la República Dominicana para asentar aquí su tramado internacional de corrupción, de soborno y de impunidad. Eso tiene que ser motivo de profunda vergüenza para todo dominicano y para toda dominicana que tenga dignidad, don Guillermo. Debiera afectar la vergüenza de todos los dominicanos dignos. ¿Por qué? Porque ese paraíso de la impunidad en la que se ha convertido el país es manejado por las arcas del Estado Dominicano, por la cúpula del poder político del PLD, bajo la lógica de que un escándalo tumba a otro. Que un escándalo puede durar una semana, 2 semanas, 3 semanas. OISOE es tumbada por Odebrecht, pero también OISOE antes había tumbado a los tucanos, pero los tucanos habían tumbado a la Sunlan y ahora los escándalos de corrupción y de impunidad de Odebrecht son tumbados todos los días, intentando tumbarlo por cada uno de los escándalos que estamos viendo sucesivamente, como este caso de un prisionero que no solamente encuentra quien le certifique que está enfermo, sino que con el certificado de salud que le emiten a su madre, sin haberlo falsificado con el nombre y con los datos de su madre, alguien toma en base a ese documento una determinación de que hay que trasladarlo de la cárcel donde está. No, pero no solamente eso. en una sentencia. Es decir, en la sentencia del juez aparece ese certificado a nombre de él. Correcto, pero no apareció originalmente a nombre de él, no. Porque se puede decir, bueno, se equivocó el juez porque lo engañaron, porque han cambiado el nombre. No es con el nombre de la madre, no había ninguna razón para equivocarse ahí. Pero peor aún, dicen inicialmente que el señor estaba enfermo de una afección cardiovascular, pero después le encuentran que murió también, además de morir de la afección cardiovascular, murió de un cáncer en el tronco de la lengua. O sea, murió 2 veces y ahora ocurre que está vivo. Y nadie sabe cómo salió de la cárcel, quién lo sacó de la cárcel, quién lo montó en un avión, cómo salió, con qué permiso salió del país, El Ministerio o si salió Público, volando como el Ministerio Público pidió ante la juez la libertad. Perfecto. Entonces, ¿qué tiene uno que decir frente a una situación así? Tienen que caer todos los involucrados. Hay demasiada instancia comprometida con esto y hay personas de carne y hueso que tienen que ser responsables de eso. ¿Quién le responde a la sociedad por ese tema? Esto parece un capítulo de telenovela de narco, de la que aquí se pasan, del narcotráfico colombiano o internacional, y nada ocurre en el país. Y entonces, como hasta el año pasado la República Dominicana contempló todo eso serenamente, ellos pensaron que iba a ser así para siempre. Pero yo les quiero decir que este es otro país social y este es otro país político. La República Dominicana es otra ya. Este país no va a soportar más eso. El fin de la era de esta corporación corrupta del PLD ha llegado. No tienen más oportunidad política de seguir gobernando este país, porque lo último que le falta ya es poner el mapa de la República sobre la mesa y con una daga cortarlo por pedacitos y echárselo en el bolsillo, montar un avión e irse todo del país y dejarnos encharcados. Pero este país, este pueblo dominicano, don Guillermo, que nunca se ha cansado de luchar, que ha dado tantas batallas por las libertades,
por la democracia, por el desarrollo de este país, por la dignidad nacional. Este país se comenzó a levantar y yo pienso que ya eso no tiene reversa. Eso no lo entendió a tiempo el PLD y por eso su descrédito crece. Por eso en cualquier calle de la República Dominicana, en cualquier restaurante, en cualquier escuela, en cualquier lugar, usted se encuentra en cualquier banco, en cualquier lugar público, usted se encuentra con dominicanos y dominicanas que animan a uno. Le dicen, vamos adelante, el fin de la era del PLD ha comenzado y ya ellos no tendrán oportunidad de volver a embaucar al pueblo dominicano para que le permita 4 años más de corrupción, de inconsecuencia, de impunidad, de desgracia y desastre para un país que no encuentra oportunidades para que su juventud sea exitosa, que no genera empleos de calidad, que no genera servicios de salud de calidad, que no da atención primaria a nuestros pobres en los hospitales, que es capaz de permitir que mueran niños por falta de un suero en un hospital, mientras ellos se enriquecen y se enriquecen porque son insaciables. Han sido dominados por la ambición del poder y por la ambición del dinero. Y ya este pueblo lo sabe, me parece a mí, don Guillermo. Doctor Roberto Furcar, usted es presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cree usted que el Partido Revolucionario Moderno, con el líder Luis Abinader, no va a defraudar a ese pueblo dominicano que quiere decencia política y que quiere políticos honestos, que vayan al poder, no a robar, no a saquear el patrimonio de la nación, del dinero de nuestros impuestos? ¿Qué podría usted decirnos? Nosotros estamos obligados, don Guillermo, y gracias a Dios que así sea, a hacer las cosas distintas, a hacer las cosas bien, a hacer las cosas de tal manera que la sociedad dominicana encuentre en el Partido Revolucionario Moderno el canal para canalizar sus deseos de libertad, de justicia social y de bienestar para la familia dominicana, especialmente para los que menos tienen, para los que son desamparados de la fortuna. Por eso en este momento nuestro partido está involucrado en un proceso interno para renovar sus autoridades, para elegir en cada zona de cada municipio, de cada distrito, de cada provincia, en el nivel nacional y en las seccionales del exterior, generar un espacio de competencia democrática y libérrima que permita que los compañeros y las compañeras puedan aspirar y puedan competir libremente con un padrón propio, con un reglamento propio, con una comisión organizadora seria y responsable y creíble, y presentarle a la sociedad en la Navidad de este año 2017, en esa Navidad presentarle al país un partido renovado, un partido remozado, un partido con ideas claras de lo que quiere hacer, con un proyecto de nación y sobre todo con un compromiso político de fondo de transformar este baño de lágrimas en que el PLD ha convertido al país. ¿Por qué cree usted que el licenciado Luis Abinader concita tanto respaldo, no solo a lo interno del Partido Revolucionario Moderno a todo lo largo y ancho de la República, sino también con tantas dominicanas y dominicanos que tienen esperanza en él? ¿Qué diría usted? Yo pienso que ese respaldo sistemático y creciente que cosecha todos los días el compañero Luis Abinader, dentro y fuera del Partido Revolucionario Moderno, porque no es solamente en el PRM, sino también en amplios sectores sociales de la vida nacional, ese respaldo tiene que ver con un reconocimiento de la sociedad a una persona que no es un ambicioso, a una persona que no es un individualista, a una persona que después que habían declarado a su contendor ganador de las elecciones, siguió luchando por un regidor o por un director de distrito o por un candidato a alcalde al que le quería el PLD y el gobierno quitar su candidatura, y él lo defendió como si fuera la suya. Por un hombre desprendido que teniendo mayoría en el Partido Revolucionario Moderno, nunca ha jugado a la imposición, sino a la concertación y al fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad del partido. A un hombre que con gran humildad, pasado el proceso electoral, comenzó a tocar las puertas de todos los partidos de oposición y a fortalecer la unidad opositora en nuestro país. A un hombre que dedica horas a estudiar con responsabilidad
cada uno de los grandes problemas del país, de los problemas económicos, de los problemas sociales, de los problemas institucionales, de los problemas estructurales, y con el grupo de técnicos que le apoyamos a construir y a proponer soluciones a esos problemas. A un hombre que tiene probado dominio de la gran agenda de desarrollo de la República Dominicana, que lo expone adecuadamente, que hizo una candidatura contra viento y marea, y cuando parecía imposible que alguien se le opusiera al Partido de la Liberación Dominicana, tuvo la decisión, el coraje y la firmeza de salir a las calles a enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana, y en un año, con todo en contra, con un partido débil, con un partido en construcción, con todo el recurso del Estado, con todo el dinero de Odebrecht, con todo el dinero de la corrupción en contra, Luis Abinader salió y junto a sus partidos aliados, a los movimientos externos de apoyo y a muchos sectores nacionales lograr que aún con esa junta de Roberto Rosario y contando el enemigo de los votos, tuvieron que reconocerle 35 de cada 100 dominicanos que votaron, marcaron la cara de Luis Abinader. Por eso hoy el PRM lo respeta, lo reconoce como un líder, lo reconoce como el candidato ideal, y por eso tiene cada vez más apoyo en toda la sociedad dominicana. Doctor Roberto Furcar, nosotros siempre nos sentimos complacidos con tenerlo aquí en Aeromundo, pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana haciendo una exhortación. Nuestra primera exhortación es a los partidos de oposición, empezando por el Partido Revolucionario Moderno y por todo el bloque opositor, para que entendamos la delicadeza del momento político en que estamos viviendo. Un llamado a la firmeza y a la determinación para defender una ley de partidos políticos y una ley electoral que sean garantistas de la institucionalidad democrática. Un llamado a los partidos aliados del PLD, al bloque progresista, que si permiten un padrón abierto, el gobierno le va a quitar la dirección de su partido político. No importa que sean aliados, el PLD no tiene que ver con eso. Le va a quitar la dirección de sus partidos políticos y no lo va a considerar sujeto de negociación para sentarse a una mesa en unas elecciones a discutir con ellos. Al Movimiento Verde, que además de la lucha contra la corrupción y la impunidad, todos tenemos que abrazar la lucha por la reforma electoral y por la institucionalidad democrática del país. Que no podemos ser monotemáticos, que tenemos que abarcar una agenda que incluya todo el interés estratégico de la nación dominicana, y al pueblo dominicano que tenga esperanza, que esta larga y fúnebre noche está llegando a su final, y que este pueblo que ha hecho tantas luchas, que nunca se ha cansado de luchar, no va a perder esta, sino que la vamos a ganar con la ayuda de Dios, don Guillermo. Doctor Roberto Furcar, usted aquí en Aeromundo tendrá muchas oportunidades. Nosotros creemos muy firmemente en el liderazgo de oposición, haciendo oposición a la administración del presidente Danilo Medina Sánchez, al Partido de la Liberación Dominicana, bajo la presidencia del corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina. El país político necesita opositores responsables en estos momentos de imposiciones o en estos momentos en que quieren hacer ostentación de un autoritarismo atrasado. Les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, les hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Roberto Furcar, presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno, una institución comprometida con el fortalecimiento de la democracia y de la libertad en la República Dominicana. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, hoy tenemos que reiterarle a usted y a todo el pueblo dominicano que esta tribuna continuará siendo opositora. Opositora frente a los desmanes, decimos nosotros, señor presidente, esos desmanes que se expresan con querer imponer lo que quiera
el Partido de la Liberación Dominicana a través del Comité Político y del Comité Central, como por ejemplo la decisión de su partido en consultar a constitucionalistas, abogados, cuando tienen 14 abogados en el Comité Político del PLD. Ahora quieren más y quizás abogados amigos de ustedes, para que digan que la ley de partido político, si se celebran primarias con el padrón de la Junta Central Electoral, no es inconstitucional. Hemos visto que el Tribunal Superior Electoral ha dicho que sí, que es inconstitucional. La Constitución también lo expresa. Y nosotros decimos que ahora más que ayer tenemos que decirle de frente a usted, señor presidente, como el primero de todos, como el líder y dueño del partido, brazo político suyo, que es el PLD, que aquí en Aeromundo deploramos esa actitud que lo que representa es un autoritarismo atrasado, cuando la democracia dominicana, usted como el primero de todos, debería ser el que la garantice y no que se conviertan en agentes provocadores del sistema democrático. Nosotros creemos firmemente, señor presidente, que el Partido de la Liberación Dominicana, con su arrogancia y su prepotencia, está actuando en contra de todos. Nosotros lo que necesitamos es la sabiduría política de un PLDismo que está creyendo que es dueño de la República, que es dueño de los 10 millones de dominicanas y dominicanos. Y no es así, presidente. Aquí habemos muchas dominicanas y dominicanos que no apoyamos el ejercicio político de su gobierno, que no apoyamos ese comportamiento autoritario para imponer y gobernar todos los partidos políticos. Esas son actitudes antidemocráticas. Eso hay que decírselo, sin temor ni favor. Señor presidente, hoy tengo que decirle algunas cosas conocidas por todo el pueblo dominicano en referencia a las primarias. Ningún poder puede desconocer la sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre primaria, actuando como tribunal constitucional en ese momento, en el 2005. Para ustedes eso no es importante, lo dice el doctor Jorge Subero Isa, una autoridad, 14 años, presidente de la Suprema Corte. Hasta Finjo dice, advierte, primarias abiertas serían una locura. ¿A dónde quieren llevar al país? La sociedad civil, primarias abiertas serían mortal para la democracia. Señor presidente, usted es el garante de la democracia y de la libertad en este país. Hace 54 años, un poquito más, dejamos los dominicanos en un baúl, lo mataron el 30 de mayo en la autopista 30 de mayo, a quien había que tenerle miedo por su terror, por su asesinismo que aplicaba el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Y lo mataron para darnos democracia y libertad. Y usted es el garante de eso, como ahora actitudes autoritarias quieren imponer, gobernar todos los partidos. Señor presidente, aquí en Aeromundo lo vamos a combatir. Lo vamos a combatir con la expresión, con las ideas y con esa ley de la libertad de expresión que solo le falta que la destruyan para callarnos. Y estoy seguro que usted no va a transitar el camino, ese camino delicado. Pero es tan delicado dañar la democracia imponiendo autoritarismo. Señor presidente, la sabiduría política del primero de todo, que es usted, debe ser, ahora que tienen todos los dominios, que todo el pueblo dominicano sabe que controlan todos los poderes, de ser sabios, ser cuidadosos y demostrar desde el poder político que usted es un gran demócrata
y no lo que dice el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, que ha dicho que usted es el dictador del siglo XXI. Nosotros no creemos eso todavía. Decimos todavía porque creemos firmemente en que usted tiene una responsabilidad grande con el pueblo dominicano, que es continuar fortaleciendo la democracia y la libertad, respetando todas las opiniones, no importa que le gusten o no le gusten a su gobierno, respetando la crítica responsable y también aquellos que se desbordan con la con la libertad de expresión. También hay que ser tolerantes. Esa es la democracia dominicana que nos ha dado tantos buenos sabores y malos sabores. Señor presidente, el descalabro de las primarias sería inconstitucional y la corrupción, conceptos que se repiten ante posibles primarias. Presidente, dennos tranquilidad a toda la familia dominicana que no la tiene con los escándalos permanentes, precisamente por la incapacidad de su gobierno, presidente, de devolvernos la seguridad ciudadana. Mire, tantos escándalos y no le importan a ustedes. Ese caso de Quirinito, ¿quiénes son los que están encubriendo a este narcotraficante y sicario? ¿Quiénes lo sacaron del país? Dicen que está en España ahora. ¿Cómo es posible que estén ocurriendo estas cosas? Y el primero de todos, con su brazo fuerte del Poder Ejecutivo, no llama al orden a los que deben aplicar el respeto a la ley y a la Constitución de la República. Mire el descrédito de ese Poder Judicial, incluyendo el Ministerio Público, y no pasa nada. Mire el escándalo de Odebrecht, tampoco pasa nada. El de los superaviones Tucano, tampoco pasa nada. Nada es nada para el PLDismo gobernante porque lo tengo todo. No es posible, presidente, porque si continúa ese autoritarismo equivocado, atentando contra lo que debe ser la estabilidad política de la nación con democracia y libertad, no es posible que sea usted que se convierta también como un provocador, porque usted es el dueño y líder del PLD, y si el PLD se convierte en agente provocador de la democracia y de la libertad, usted también está comprometido. Señor presidente, en estos momentos hay grandes preocupaciones. Queremos verlo actuando como demócrata, no como autoritario. Y al PLD que se lleven o recuerden al patriota Juan Bosch. Le enseñó ética, moral, principios y valores. Lamentablemente lo cambiaron por la corrupción. Mire ahí, tantos son multimillonarios. ¿Y ahora qué va a pasar, presidente? Ahí hay un grupo de empresarios que manipulando la ley de lavado, los reglamentos, unos le proponen, otros, hay muchos comentarios. Presidente, también hay una comunidad internacional mirando todo eso. Vamos a ver, con tantos problemas que tenemos, cómo aparece su gobierno, convirtiéndose en un gobierno eficiente, en un gobierno que tranquiliza y da esperanza, que busca alternativas de solución a los graves problemas económicos y sociales, y no continúa con esa política criminal de endeudamiento que nos amenaza ahora con el nuevo presupuesto de la nación, donde aparecen 1.500 millones de dólares que tenemos que buscar prestados, más bonos soberanos. ¿A dónde vamos a llegar? Reflexione usted y nosotros, señor presidente, en tiempo en que necesitamos que el primero de todos se convierta en el gran demócrata que merezca el respeto de cada dominicana y dominicano que queremos vivir en democracia y en libertad, como debe ser, que los votos elijan cada 4 años a un presidente diferente y ojalá de un partido diferente para crecer y dar oportunidades democráticas a toda la familia dominicana. Muchas gracias.
Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que repudia esta corrupción sin sanción y que también repudia, como la mayoría del pueblo dominicano, las posiciones autoritarias equivocadas de un comité político del Partido de la Liberación Dominicana que parece que han perdido el juicio. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.